Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves y como cada jueves me fui a Fisgón. Estuvimos platicando y hasta se puso a cantar un tango. Acompáñeme. Pues como ves, Fisgón, que hay una denuncia pero que es anónima y que se filtra así que parece que sin querer y que a pesar de ser anónima procedió de acuerdo al criterio de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues mira, perdón, pero todo esto huele o más bien apesta a guerra judicial. Ajá. O sea, en un asunto de leyes, en un asunto de derecho, en un asunto de justicia, en un asunto político. Sí, mira, todos pensamos, la gente en principio aspira a que su aparato de justicia sea un aparato que se ciña estrictamente a las lógicas de la ley y de la legalidad, pero la verdad es que la ley no es una ciencia exacta. No. Y entonces siempre tiene un sesgo político muy claro y con mucha frecuencia tiene incluso un sesgo de intereses. Y sobre todo en estos años, lo que hemos visto es que desde que Obama firma su doctrina de guerras irregulares, una parte importante de la estrategia que impulsa a Estados Unidos se hace a través de guerra de medios y a través de guerra judicial. Entonces, en América Latina vemos que hay toda una serie de políticas de guerra judicial. Vemos que los golpes de Estado ya no se dan a nivel militar, sino se dan a nivel judicial y mediático. Y yo creo que esto es un caso de este tipo y voy a exponer mis razones. Tal vez estoy equivocado, pero primero es el marco general. Vivimos en un periodo en el cual el lawfare es una estrategia constante en toda América Latina. Ese es el primer punto y creo que es definitorio. Segundo, estamos a semanas de la elección presidencial. A 40 días. Un juicio que se inicia a 40 días en materia de elección presidencial, alrededor de la elección presidencial, y un juicio que afecta a una figura importante de una de las partes, tiene obviamente la sospecha inmediata, se hace sospechoso de manera inmediata de ser un juicio político. Tercero, la rapidez con la que fue admitido el juicio. Okay. Normalmente estos casos se tardan semanas, incluso meses en ser admitidos, y este fue admitido en un santiamén. A eso obviamente te habla de un sesgo político. Cuarto, el juicio se filtra. ¿Sí? Y se filtra sin testar y se filtra a la prensa, lo cual fortalece la idea de que se trata de un juicio de guerra jurídica y mediática. Vienen acompañados los dos elementos, vienen la guerra jurídica y la guerra mediática. Quinto, se trata de un juicio en el cual el personaje acusado es un activo de una de las partes en contienda y concretamente es el que lleva el proyecto de la reforma judicial. Así es. Sexto punto, que no es menor, es el hecho de que es un juicio que está planteado ante una instancia que tiene claramente un sesgo predeterminado. Es un juicio que se da ante Norma Piña y todas las figuras que se plantean como figuras que podrían ser de testigos de tal, están supeditadas todas o dependen todas de una figura política muy específica que se llama Norma Piña. Ok, bueno, ahí están. Pero alrededor de todo esto que acabas de mencionar, ¿qué sucede con lo sustancioso? Que tiene que ver con los elementos jurídicos probatorios de aquellas acusaciones que se les está haciendo a el ministro en retiro y a colaboradores suyos. Bueno, también hay que escuchar lo que él dice. Es decir, por ejemplo, yo vi la respuesta que dio Netzaí Sandoval a la acusación de que había sido sesgado, y la verdad es que la respuesta que hace Netzaí Sandoval a mí me convence. Sí. Es muy convincente. Es el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Así es. Entonces, yo sí creo que esto hay que revisar. Y otra cosa que es curiosa, también que abona a la idea de que es un juicio político, es que en realidad es un juicio que tiene más de político que de jurídico, porque realmente no existe todo el entramado jurídico que permita llevar a cabo este proceso contra un presidente, contra un personaje que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo creo que hay muchísimos elementos para señalar que se trata de un juicio político. Por supuesto, si hay irregularidades hay que castigar, claro, hay que decir que esto está mal y hay que sancionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hasta ahorita todo obliga a pensar que se trata de un juicio político. Mire, sobre eso, Jesús Echevarría escribió una música, un tango, y yo escribí una letra, a ver qué les parece.
la noche baila tango, el poder que es judicial y se arrastra por el fango de manera natural. Cierto juez se compró un barco tras soltar a un evasor y soltó también a un narco y a uno que otro violador. Por las multinacionales pone amparos otro juez por razones comerciales y con toda rapidez. Que nos falta la justicia, se lamenta el bandoneón y se premia la codicia, aunque sufra la nación. Con veneno y con almíbar demandaron 2 por 3 al juez Arturo Saldívar y lo hicieron con los pies. Con anónima demanda le metieron un lofer y esa demanda nefanda tiene cara de mujer. La señora Piña Norma quiere a Saldívar joder para impedir la reforma y preservar el poder. Ya vienen las elecciones y muy claro ya se ve de que votarán millones y lo harán por el plan C. Muchos de los casos que se tocan son casos que tienen que ver con juicios que afectaron los intereses de la nación o que violentaron la justicia de alguna manera. Por ejemplo, está en Fierro, que es el que apoya a las multinacionales y hace varios juicios, varios amparos a favor de las multinacionales. Yo sí quiero saber qué pasó ahí, porque es claramente un sesgo. Ahora fíjate, lo que está en juego es muy interesante, porque lo que está en juego es efectivamente si México necesita una reforma profunda al sistema judicial. Para mí la necesita. Yo tengo clarísimo que es indispensable hacer esta reforma al Poder Judicial. Y es un caso increíble el que estamos viendo, porque es un caso de guerra judicial contra gente del propio aparato judicial. Sí, lofer contra juzgadores. Lugar, Esto es increíble. Esto es. Pero además, lo que está en juego con si se da la reforma al Poder Judicial es, entre otras cosas, la estrategia de guerra irregular que está siguiendo Washington. Porque si tú le quitas digamos, al viejo régimen, si tú le quitaras, digamos, a la oligarquía brasileña, voy a poner un caso muy alejado, si tú le quitaras a la oligarquía brasileña la fuerza que tuvo, el peso que tuvo dentro del aparato judicial, Lula nunca hubiera caído a la cárcel. Si tú le quitaras a Noboa el aparato judicial, a esta oligarquía ecuatoriana en el aparato judicial, lo más probable es que Jorge Glass no estaría ahorita en la cárcel. Así es. ¿No? Entonces, es una herramienta, lo que está en juego es un instrumento, ¿sí?, de poder, del poder global. Y eso es lo que es muy interesante en este proceso. Entonces, yo sí pienso que se necesita una reforma judicial, se necesita limpiar al Poder Judicial, y en ese sentido, la demanda hasta ayuda a revisar el caso y a revisar el proceso. Así es, Fisgón. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Nos vemos en 8 días.